La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. «2 de octubre no se olvida. 2 de octubre, ni perdón ni olvido». Hace 55 años yo tenía 18 años. Estaba en la Universidad de Zacatecas estudiando ingeniería química y ese día nos sorprendió una noticia proveniente de la Ciudad de México en el sentido de que había habido ahí una tremenda represión que condujo a centenares de muertos. El hecho ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, era un barrio muy popular, y fue producto de una conducta enfermiza del gobierno que veía en cada movilización juvenil el riesgo de una insurrección armada. Lo cierto es que el movimiento del 68 ya tenía meses que venía desarrollándose desde julio, de hecho, de ese año, cuando varios grupos estudiantiles conmemoraban el inicio de la Revolución Cubana, el asalto al cuartel Moncada por un grupo de jóvenes que encabezó Fidel Castro y que condujo a la revolución, al triunfo de la revolución años después. El hecho es que de julio a los meses siguientes, el gobierno fue aumentando la intensidad de la represión. Un momento álgido llegó cuando un comando abrió mediante un bazucazo la puerta del edificio de la prepa de la universidad ubicado en el mero centro de la Ciudad de México. Con ello hubo mucha indignación. Escuelas del Politécnico, de la Normal Superior y de la UNAM sobre todo empezaron a declararse en huelga y el rector Barrosierra izó la bandera a media asta en repudio de esa agresión a una institución universitaria. Allí él mismo convocó a una primera gran manifestación de repudio a la violencia gubernamental y se llevó a cabo este movimiento que podríamos decir condujo a que la unidad de los estudiantes de las distintas instituciones se consolidara y a que se fueran integrando contingentes incluso de obreros y de campesinos que recordaban también represiones que ellos habían sufrido en la década anterior. Bien, el hecho es que en México se iba a celebrar, se iba a empezar en octubre los Juegos Olímpicos y eso tenía muy nervioso al gobierno porque suponían que los estudiantes iban a irrumpir en ese evento deportivo, cosa que no ha ocurrido en México en décadas. Nunca ningún evento deportivo ha sido interrumpido por manifestaciones populares y menos por estudiantes. Así que el ejército tomó las instalaciones de la universidad pretendiendo que los estudiantes se desmovilizaran y eso no ocurría. El día 1 de octubre el gobierno abandonó las instalaciones de Ciudad Universitaria y del Poli y los estudiantes, mediante el Consejo Nacional de Huelga,
que habían formado desde agosto anterior, se convocaron para concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas y reiniciar su movimiento ya con las instituciones liberadas. El hecho es que por la tarde prácticamente el mitin había terminado cuando un helicóptero sobrevoló la plaza. Desde ahí se dispararon varias bengalas y eso fue la señal para que francotiradores que estaban ubicados en los multifamiliares que existen y algunos existían en Tlatelolco empezaran a disparar sobre los estudiantes y también sobre el ejército que estaba en las laterales de ese espacio, y ellos decían que estaban ahí para cuidar la torre de relaciones exteriores de una eventual invasión de los estudiantes. El hecho es que el ejército, en lugar de disparar a los francotiradores, igual que estos dispararon sobre la masa inerme. Miles de estudiantes desarmados, pacíficos, fueron acribillados y la prensa de años posteriores fue acumulando la información y reportaron alrededor de 300 jóvenes y adultos fallecidos. Miles de presos políticos, unos terminaron exiliados hacia países de América Latina, entre ellos Cuba y Chile, y en fin, mediante esa conducta bárbara, esa represión bárbara, terminaron las movilizaciones estudiantiles. Es muy importante recordar esto porque sí nos muestra la naturaleza de los gobiernos anteriores, que todavía se expresaron en 2014 del mismo brutal modo contra los jóvenes de Ayotzinapa. En esa época desaparecían, asesinaban, reprimían con el ejército y eso nunca les produjo ningún tipo de vergüenza. El propio presidente Díaz Ordaz dijo en la tribuna del Congreso de la Unión durante su informe presidencial que él asumía toda la culpa de lo ocurrido el 2 de octubre. Vale la pena que comparemos con lo que hoy tenemos. Hoy tenemos violencia, pero el gobierno no ordena ningún tipo de desaparición. El gobierno actual no reprime. El gobierno actual no tortura. Sin duda que en este clima de violencia que todavía vivimos, producto de un gobierno capturado por el narco, como el que configuró Felipe Calderón, poniendo a la cabeza de la seguridad de México a un hombre que hoy está preso en Nueva York y que está condenado por ser cómplice de los criminales. Así que el doble rasero del gobierno, el engaño de declarar la guerra contra el narcotráfico mientras ponían al frente de esa guerra a un aliado de los narcotraficantes. Es bueno en estos tiempos de reflexión que valoremos lo que hemos tenido y lo comparemos con lo que tenemos.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.